tienen algún problema. Entonces, como les había comentado en la primera clase, vamos a hacer actividades semanalmente. Listo, ya estoy escribiendo la actividad uno y hoy en la tarde la envío. Ya escribí algunos problemas, sí, principalmente sobre la clasificación de los grafos, que es lo que vamos a estudiar hoy, la definición de lo que es el grado de un grafo y algunas aplicaciones, sí, para modelar algunos fenómenos, por ejemplo, como la competición de especies en distintos nichos ecológicos. Listo. Eh, para modelar, por ejemplo, redes de comunicación, ¿sí? Entonces, hablamos de grafos dirigidos. Entonces, hoy vamos a estudiar dos tipos de grafos de una manera un poco más concreta, ya usando el libro guía, pues, que la última vez no pudimos proyectarlo. Y entonces, la idea es estudiar la sección 8.1 y la 8.2. ¿Listo? Yo voy a ir, digamos, leyendo la definición y vamos analizando. Aquí voy escribiendo sobre el mismo libro, o por acá en estas partes que están en blanco, voy haciendo una explicación de la definición, ¿listo? Si es que no es clara. Entonces, en principio vamos a estudiar qué es un grafo, ¿sí? ¿Qué es un grafo simple? ¿Cuáles son los aristas, las vértices? Y algunas aplicaciones sencillas, ¿listo? Entonces, comencemos pues con la definición básica de grafo, ¿listo? Entonces, un grafo simple, sí, el grafo más sencillo es un par ordenado de esta forma, miren. Esto es un grafo donde en la primer componente del grafo tenemos los vértices, que es un conjunto no vacío, ¿sí? Un vértice que puede ser, este conjunto B que puede ser, por ejemplo, pueden ser el nombre de estas ciudades, ¿cierto? Chicago, New York, San Francisco, ¿sí? Eso puede ser los vértices o pueden ser letras o números, no importa, ¿sí? Y consta también de un conjunto E, que es un conjunto de pares ordenados, ¿sí? De elementos distintos de B. O sea que, en definitiva, el conjunto de aristas es un subconjunto de ¿qué? De B cruz B. ¿Listo? ¿Listo? No pueden haber, por ejemplo, para este grafo simple, de pares, bueno, pares bueno, no estoy siendo muy exacto, ¿cierto? Porque aquí, en esta notación que acabé de escribir, B cruz B es el conjunto de pares ordenados. Y aquí es de pares no ordenados, porque no importa el orden. ¿Listo? Entonces, más bien podemos, para no caer en esa inexactitud allí, más bien borremos esto. ¿Y porque no necesita ser ordenado? Usted nomás debe indicar, por ejemplo, digamos que el conjunto de vértices son las letras A, B y C solamente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, una arista puede ser descrita así, como AB. Si es un subconjunto, y lo escribo en forma de conjunto porque no importa el orden, no importa si va primero A o B o A, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Esta arista la podemos llamar con la letra E, la arista E. Simplemente la arista o el segmento que une A con B, ¿sí? Porque es un grafo simple, no importa el orden. Entonces, por eso aquí dice que el conjunto de aristas es un conjunto de pares no ordenados de distintos elementos de B, ¿sí? A estos pares se les llama aristas. Entonces, esta puede ser una arista, o yo puedo tener A con C, puede ser otra arista, etcétera. ¿Listo? Esa es la notación que vamos a seguir. Eh, bien, entonces eso es un grafo simple. ¿Se entiende eso, no? ¿Dónde puede surgir la necesidad de utilizar un grafo simple? Puede surgir en lo siguiente. Este grafo que ven aquí, ¿sí? Dice que es un grafo de una red informática. Entonces, ¿cuál es el contexto
de esa red que está allí. Eh, Eso está por aquí más abajo. ¿Sí? Sí. O sea, ese grafo lo que habla es sobre las líneas telefónicas que hay entre una ciudad y otra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí entre Los Ángeles y Denver existe una línea telefónica, un flujo de información, intercambio de información allí. ¿Sí? Entonces usted tiene esa arista allí para indicar eso. ¿Listo? Como no importa si la información sale de Los Ángeles y llega a Denver o viceversa, no importa eso. Entonces por eso se puede modelar con un grafo simple. ¿Listo? De San Francisco a Denver también hay una red, hay una comunicación de información, hay una red allí. Pero no importa de dónde sale la información. Bien, ahorita vamos a ver varios ejemplos. Primero, demos las definiciones. Bien, sin embargo, aquí, en la definición del grafo simple, subyace algo interesante porque, según esta definición, eh, digamos, no puede suceder la siguiente situación. Permítanme. Voy a hacer un dibujito aquí. ¿Sí? Imagine que usted tiene dos vértices, ¿cierto? Dos vértices. Sí. Aquí está el vértice uno, vértice 2. Y según un grafo simple no puede tener esta característica. ¿Sí? O sea, que los dos vértices estén conectados por aristas diferentes, E1 y E2. ¿Sí? Esta definición no contempla esa posibilidad, ¿no? En el grafo simple, porque en la definición dice que E es un conjunto de pares no ordenados de elementos distintos de B. ¿Listo? Entonces, digamos que en el grafo simple, la arista está definida por el punto inicial y el punto final, o sea, por el vértice inicial y final, por esos dos extremos. Entonces no hay forma de distinguir en un grafo simple esas dos aristas que dibujé allí. ¿Sí? No hay forma de distinguirlas porque si este es A y este es B, pues esta arista en la definición de grafo simple sería el conjunto AB, ¿sí? Porque esos son los extremos de la arista. Y en el otro también tendría esa notación, AB, entonces no las distingue, ¿sí? Entonces serían la misma cosa. ¿Sí? Entonces, con el afán de poder hacer esa distinción, ¿sí? Podemos definir lo que es un multigrafo. ¿Listo? Porque estas situaciones se pueden presentar, ¿no? Y tendríamos que modelar también ese fenómeno. Si una situación de esta, por ejemplo, se presentó cuando estudiamos o cuando vimos ese ejemplo, pues que más adelante, a la luz de todas estas definiciones, lo tocaremos de nuevo, que es el problema de los siete puentes. Ahí teníamos un multigrafo porque teníamos dos aristas que comunicaban un par de vértices. Teníamos esta estructura de multigrafo. ¿Sí? Entonces, con un grafo simple no se puede modelar esto porque no los distingue. ¿Sí? Entonces, por eso se define lo que es un multigrafo. Listo, es una serie de definiciones. Ustedes me hay que tener paciencia. Ahorita vemos los ejemplos. Bien. De todos modos, en las notas que estoy, en la actividad uno que estoy escribiendo, ahí les voy a colocar una imagen de varios grafos y ustedes los van a clasificar, ¿no? De acuerdo a estas definiciones. Así como para aterrizar las ideas allí. Entonces, uno, ¿cómo puede hacer para distinguir la arista E1 de la arista E2 acá? ¿Sí? Entonces viene la definición de multigrafo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es? Pues sigue siendo un grafo es un par ordenado. La primer componente aparecen los vértices, la segunda las aristas, ¿sí? Y aparece un extra, ¿sí? Es que es una función f que va de E, o sea, la función f va del conjunto de aristas, ¿sí? ¿En qué conjunto? Esa función llega al conjunto
¿De qué? De pares no ordenados de elementos distintos de B, ¿sí? Por eso allí aparece esta notación. V, esa función F es la que va a hacer la distinción. V aquí un punto extra, tal que U y B pertenecen al conjunto de vértices con U distinto de B. ¿Listo? Entonces, ahorita me escribo aquí esta funcioncita un poquito. Esta es interesante la definición aquí. S a B, U distinto de B. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? A ver, porque mire que en el grafo simple, el conjunto de aristas, ¿sí? Ya era un conjunto ya era un conjunto o sea, el conjunto de aristas era este, ¿sí? En la definición de grafo simple. Pero aquí ya no es de esta forma, ¿sí? O sea, usted tiene un conjunto de aristas y de alguna forma gráficamente o de otra forma, usted digamos, las representa, ¿sí? Usted puede decir, no, mi conjunto es la arista de uno de 2 que comunican a A con B, pero E1 y E2 son segmentos diferentes. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que dos aristas, ¿sí? Por ejemplo, las dos del dibujo acá, E1 y E2, son aristas múltiples. Si cuando le aplico F a E1 y a E2, tienen el mismo punto inicial y final, ¿sí? Cuando aplico F, entonces eso lo denotan aquí, mire, que son aristas paralelas, ¿sí? Cuando le aplico F, tienen el mismo punto inicial y el mismo punto final. ¿Listo? Entonces, eso ya es un multigrafo. ¿Listo? Pero es una definición que no nos vamos a complicar mucho con eso. Eh, Aparece otra definición aquí interesante, que es el de bucle. ¿Listo? Por ejemplo, Camila, ¿qué le viene a la cabeza cuando le hablan de un bucle? ¿Está por ahí o Camila o se fue? Sí, sí, sí. Esto, o sea, es como cuando la arista repite como el mismo camino, como que sigue el mismo recorrido con el mismo vértice. O sea, que hace así y vuelve Comparten acá. vértices. Ajá, Eso es un bucle, ¿cierto? sí. Bueno, entonces, listo, tenemos esa otra característica que es una arista que tiene el mismo punto inicial y final. Bien, tenemos los bucles. Pero entonces definamos, teniendo en cuenta eso, eh, lo que se llama un pseudografo, que incluye ese tipo de características de los bucles. Listo, entonces la definición 3. ¿Sí? Considere este grafo, ¿sí? Conjunto de vértices y aristas. Y, porque mire que en las definiciones anteriores no se admitían bucles. De alguna forma, fíjese usted que estábamos diciendo que el punto inicial y final son distintos. U distinto de B en el multigrafo y en la definición de grafo dice que pares no ordenados de elementos distintos de B. Entonces, en los dos casos, el punto inicial y final son diferentes. Entonces, admitamos esa característica de un bucle, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama un pseudografo. Entonces, simplemente cambia la definición en ese pequeño detalle, ¿sí? Entonces, el conjunto E de aristas, ¿sí? Tal que, bueno, un pseudografo también, por esta definición F, por esta definición donde aparece F, que es la que distingue entre dos aristas que tienen el mismo punto inicial y final, ¿sí? Entonces, un pseudografo en particular es un multigrafo, ¿sí? Pero además se le agrega
que uno tiene que ser distinto de B, o sea que pueden existir bucles. ¿Sí? ¿Listo? O sea que puede suceder esto, que la imagen de una arista puede ser de la forma del conjunto cuyo elementos son U, U. ¿Listo? Por algún U en B. Bien, entonces un pseudografo en particular es un multigrafo, ¿sí? Que admite bucles. ¿Listo? Y ya vamos a ver en qué situaciones puede ser necesario esa característica. Bien, entonces veamos a ver veamos qué otra definición hay y ya vemos los ejemplos como les digo. Listo. Ustedes saben qué pasó con los otros compañeros de ustedes, son dos más, ¿no? Adriana y José Miguel. ¿Será que José Miguel ya canceló o qué? ¿O qué? ¿O tuvo algún problema? ¿No saben? No, pero no creo que hayan cancelado. No, pues yo que sepa, no han cancelado. Está muy temprano para eso, ¿no? Eso es más Sí, adelante, posible. está muy temprano. Listo. O sea, no, pero si Miguel se queda. Pronto sí, sí, yo creo. Entonces, ya vimos estas dos definiciones. Como les digo, yo les voy a enviar unas nóticas para que ustedes hagan el ejercicio de clasificar los grafos que yo les coloco allí. Entonces, bien. Entonces vamos ahorita a leer los ejemplos, listo, a la luz de las tres definiciones previas, ¿sí? Entonces, dice, vamos a presentar los diferentes tipos de grafos mostrando la forma en que se pueden utilizar cada uno de ellos para modelar una red informática, ¿sí? Si una red consta de dos ordenadores y de líneas telefónicas que conectan esos ordenadores. Podemos representar cada ordenador mediante un punto, ¿sí? Y cada línea telefónica mediante un segmento, tal y como se muestra en la figura 1. ¿Sí? Entonces, analicemos bien esta figura y ahí todos los ejemplos. ¿Sí? Entonces, miren que aquí dice, en la red de la figura 1, o sea, hasta que está aquí, hay a lo sumo una línea telefónica entre cada dos ordenadores. ¿Sí? Cada línea opera en ambas direcciones y ningún ordenador tiene una línea telefónica que lo conecte consigo mismo. ¿Sí? O sea que no existen bucles. ¿Sí? Y que la línea opera en ambas direcciones, por lo tanto no es necesario distinguir en qué dirección va la arista, que es la definición de grafo dirigido. ¿Sí? Por lo tanto, la red se puede modelar mediante un grafo simple que consta de vértices que representan los ordenadores y aristas no dirigidas que representan las líneas telefónicas. ¿Listo? Entonces aquí por eso tenemos este, este grafo. ¿Listo? Y aquí están las ciudades que están comunicando. ¿Sí? Y como se nota, pues es un grafo simple porque miren que dos vértices diferentes se comunican solamente con una arista. No sucede lo que comentábamos del multigrafo, ¿no? No puede, por ejemplo, que haya otra línea aquí, porque no es necesario que haya otra línea. ¿Sí? ¿Por qué podría ser necesario que hubiese otra línea? Porque uno podría decir, aquí se emite la señal en esa dirección y acá en esta otra. Y se necesitan dos líneas, pero aquí no importa, porque una sola línea lleva y trae información. Entonces, listo, un grafo simple allí. Entonces nos van acumulando aquí, nos van dando un poquito más de información para de pronto requerir un grafo más complicado. Entonces miren aquí lo que dicen. Cuando hay mucho tráfico de información, pueden haber líneas telefónicas múltiples entre los ordenadores de la red, como se muestra en la figura 2. Entonces los grafos simples no bastan para modelar esta situación. En lugar de grafos simples emplearemos multigrafos, que consta de vértices y de aristas no dirigidas entre esos vértices, pero admitiendo la existencia de aristas múltiples entre pares de vértices. ¿Listo? Entonces, aquí es como un refuerzo, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos un multigrafo, ¿sí? Que es el caso en el que, por ejemplo, entre Denver y Los Ángeles hay un gran flujo de información. Entonces, digamos que en principio se tenía esta arista,
esta línea, si digamos que comienza a colapsar o no es suficiente, entonces se refuerza con otra línea. Entonces, para modelar eso, pues se considera pues un multigrafo, ¿no? Entre Denver y Chicago hay tres líneas de comunicación, miren, diferentes. Entonces ahí surge la necesidad del multigrafo. Bien, ¿por qué habría necesidad de un bucle? ¿Sí? De pronto, sí, digamos así, una red informática puede contener una línea telefónica que conecte un ordenador consigo mismo. ¿Sí? ¿Para qué podría suceder eso? A efectos de diagnóstico, ¿no? Como para ver si está funcionando bien. Entonces no podemos utilizar multigrafos para representar estas redes, según la definición, ya que no se admiten bucles. Entonces necesitamos ahorita definir lo que es un pseudografo. Entonces todo lo van haciendo como paso a paso. Entonces mire que en esta última figura, cada vértice tiene un bucle, o sea que cada ordenador tiene una línea que conecta consigo mismo para efectos de diagnóstico, ¿no? De la comunicación de la red. Entonces ya aquí tenemos el pseudografo. Listo. Entonces, ¿qué otras cosas podríamos ir definiendo? ¿Sí? Cuando haya necesidad de que la arista tenga un sentido, ¿no? Entonces, miren que aquí nos motivan en la siguiente definición de grafo dirigido, de la siguiente manera, miren. Puede que las líneas telefónicas de una red informática no pueden en las dos direcciones. ¿Sí? Por ejemplo, el ordenador que está en Nueva York solo puede recibir datos de otros ordenadores, pero no puede enviar datos. Otra línea sí, que sí funciona en ambas direcciones se representan por medio de pares de aristas en direcciones opuestas. ¿Sí? Entonces, con ese fin de que si yo tengo este ordenador acá y este, tal vez uno solo pueda emitir información, el otro recibirla, entonces surge la necesidad de la definición de un grafo dirigido, ¿no? Entonces veamos cómo se puede hacer. Aquí sí se debe tener en cuenta el orden, ¿sí? Entonces un grafo dirigido es un par de vértices de aristas donde el conjunto de aristas son pares ordenados de elementos de B. ¿Listo? O sea que aquí sí es cierto lo que yo dije al principio, que en este caso las aristas es un subconjunto, ¿sí? Del producto cartesiano de B cruz B, ¿sí? Porque aquí sí importa el orden. ¿Listo? Sí, de tal modo que, digamos que si yo tengo el par V, en ese orden, tenemos la primera coordenada es U, la segunda es B. Entonces ese par se refiere a la arista que sale de U y llega a B. ¿Listo? Sí, en ese orden. ¿Listo? Entonces ese es el grafo dirigido. ¿Listo? Y también podemos definir, siguiendo la misma serie de definiciones anteriores, porque mire, se dieron un bloque de tres definiciones. ¿Sí? Grafo simple, multigrafo y pseudografo. ¿Sí? Entonces aquí también se puede hacer lo mismo. Grafo dirigido, multigrafo dirigido. ¿Listo? Que es cuando tengo una línea, una arista que va de U a B y también quiero agregar una arista de regreso, ¿sí? De B a U. Entonces por eso puedo definir lo que es el multigrafo. Entonces, en este caso, tenemos un conjunto de aristas E, ¿sí? Que como les digo, no, en este caso E no es un subconjunto de B cruz B, ¿sí? Esas aristas están referenciadas de otra manera, puede ser gráficamente, ¿sí? Porque como yo referencio las aristas usando subconjuntos de B cruz B, cuando no importa, o sea, cuando yo las voy a referenciar usando el punto inicial y final. Pero si yo tengo aristas que tienen el mismo punto inicial y final, entonces y son diferentes, pues, uso un conjunto de cualquiera, ¿sí? ¿Y cómo sé que esas dos aristas son paralelas o
múltiples, ¿sí? Por medio de esta función f que es la diferencia, o ¿sí? Si usted tiene una función f de e en el conjunto de pares ordenados v, o sea, ese conjunto que está aquí no es otra cosa que b cruz b. ¿Sí? Sí. Si usted tiene dos aristas, diríamos que ellas son paralelas o múltiples. Si f de 1 es igual a f de 2. Listo. O sea que tiene el mismo punto inicial. Bueno, tiene el mismo punto inicial y final. ¿Sí? Más bien estamos modelando esto. Mire. El multigrafo admite esto. U, B. V. Usted viene con una arista por aquí. E1. Y digamos que usted puede venir con otra por acá. E2. Son diferentes, pero tienen el mismo punto inicial y final, que es lo que está diciendo esto aquí. Listo. Entonces, miren el diagrama en este caso. Entonces dice una red informática con líneas telefónicas unidireccionales. Entonces pensemos aquí en San Francisco. De aquí sale información a Denver y a Los Ángeles. ¿Sí? De Denver sale información a Los Ángeles y de Los Ángeles a Denver tenemos dos flechitas. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué me dicen? Este que está aquí es un grafo dirigido o es multigrafo. ¿Qué dicen ustedes? Es un multigrafo dirigido. Bueno, pero este en particular, bueno, sí, lo que usted dice es cierto porque un multigrafo dirigido en particular es grafo dirigido, ¿sí? Pero este es solamente, digamos, este es solamente grafo dirigido, ¿no? Porque mire que aquí no está pasando este fenómeno, que entre dos vértices hayan dos aristas en la misma dirección que conecten los mismos dos vértices. ¿Sí? Cambio acá sí. Entonces este sí es un multigrafo dirigido. Porque mire, por ejemplo, que entre estos dos vértices hay dos aristas en la misma dirección que los conectan. Aquí sí hay dos vértices, por ejemplo, aquí son direcciones opuestas. Entonces el de arriba es un grafo dirigido, o sea, es un multigrafo en general, ¿no? Porque todo multigrafo es grafo dirigido. Pero es solamente grafo dirigido también. Y este sí es multigrafo. Este es multigrafo y no es grafo dirigido, porque no, como les digo, entre dos vértices puede ocurrir esto, que hayan aristas en la misma dirección. Este es multigrafo. Bien, entonces tenemos esas definiciones previas, como les digo, eh, pues había que hacerlas, son aburridoras y todo, pero tenemos que definirlo, ¿cierto? Entonces aquí empieza una serie de modelos, como para finalizar la sección 8.1, ¿sí? Porque la sección 8.1 es solo eso, tipos de grafos y cómo podríamos utilizarlos para modelar algunos fenómenos, digamos, ecológicos, de computación, de sociología, etcétera. Pues son cosas muy sencillas en principio, ¿no? Entonces miren este fenómeno aquí que dice el ejemplo 1, grafo de solapamiento de nichos en ecología. ¿Sí? Entonces, los que les gusta estudiar biología y matemáticas, por ahí tendrá que utilizar un grafo de estos. ¿Sí? Entonces se emplean en interacciones entre especies de animales distintas. Por ejemplo, la competición entre especies en un ecosistema puede representarse mediante un grafo de solapamiento de nichos. Entonces, cada especie es un vértice, ¿sí? Y una arista no dirigida que conecta dos especies, o sea, dos vértices, va a significar que esas especies compiten entre sí por algún tipo de recurso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos la figura
6. ¿Sí? Entonces aquí están, por ejemplo, las especies. Está el ratón, pájaro carpintero, está el cuervo, está el búho, el halcón, el mapache. Entonces, mire, por ejemplo, el mapache compite con el búho por algún recurso, ¿sí? Pero el mapache no compite con el cuervo en nada, porque no hay una arista que los una, ¿sí? Entonces, cuando usted lea este diagrama, después de que hayan hecho la descripción del grafo, pues ya esto le da toda la información, ¿no? Si usted imagina uno escribir un texto donde diga, el mapache no compite con el pájaro carpintero, con el cuervo, ni con el búho, ni con la zarigüeya y tal. Si usted lo hace verbalmente, tiene que escribir un texto grandote allí, ¿cierto? En cambio, con este grafo sencillo, usted tiene toda la información, ¿no? Entonces, logra resumir muy bien eso. Listo. Y no necesita más que este es un grafo ¿qué dicen ustedes? ¿Es un grafo simple, un grafo, un multigrafo o un pseudografo? Dice Fernando, ¿es un grafo que es simple? Sea a simple vista, Sí, simple. un grafo simple, ¿no? Porque no vemos que dos vértices se estén comunicando con dos aristas diferentes. No, no se ve eso. Y entonces, bueno, allí tenemos un ejemplo muy sencillo donde se requiere un grafo simple. También tenemos otro ejemplo, son simplemente como para aterrizar esas definiciones y ver que sí sirve para algo, para guardar información. Entonces, el grafo de conocidos. Entonces, para representar relaciones entre personas. ¿Listo? Podemos usar un grafo para representar el hecho de que dos personas se conozcan. ¿Sí? Cada persona de un grupo concreto se representa mediante un vértice. Se utiliza una arista no dirigida para conectar dos personas cuando estas dos personas se conocen. ¿Sí? Sí, el grafo que corresponde a toda la población mundial tiene más de, bueno, este libro dice aquí 6.000 millones, ya vamos como por 7.000 millones, ¿no? De vértices y probablemente más de 1 billón de aristas. Pero bueno, en fin, vamos a ver el dibujito. Entonces aquí colocan el nombre de algunas personas, ¿no? Sí. Ese también es un grafo simple. Listo. Entonces, Steve se conoce con Coco, Steve se conoce con Top, pero como aquí no hay, digamos, dos vértices que estén conectadas con aristas diferentes, con un par de aristas diferentes. Entonces, nuevamente, este es un grafo simple, ¿sí? Porque mire que, por ejemplo, aquí Juan conoce a Joel, mire esta arista aquí, pero no hay otra lista que diga lo mismo, no, ni siquiera es necesario. Entonces, también es un grafo simple. ¿Listo? ¿Dónde podría surgir la necesidad de un grafo dirigido? ¿No? Entonces, muy sencillo, en la estructura jerárquica hay una organización, ¿no? Sí, como toda estructura, toda organización, toda institución tiene una estructura jerárquica. Y uno podría, con un simple gráfico, indicar cómo se está dando esa jerarquía, ¿no? Entonces, podemos pensar en el siguiente ejemplo. Eh, en el caso de este, por ejemplo, de influencias, ¿sí? Entonces, del comportamiento de grupos que ciertas personas pueden influir en la forma en que piensan otras personas. ¿Sí? Por ejemplo, los líderes pueden influir en lo que uno puede pensar sobre alguna situación, ¿no? Entonces puede usarse un grafo dirigido llamado grafo de influencias para representar ese comportamiento. Entonces, ¿cómo es que funciona ese grafo? Cada persona del grupo se representa por un vértice, ¿sí? Como aquí hablan de un grupo, ese grupo puede ser
una empresa, puede ser la universidad, si por ejemplo está la rectoría, la vicerrectoría y el consejo académico y todo lo demás, pensando en una universidad si usted quiere. Entonces hay una arista del vértice A al vértice B. Si la persona representada por el vértice A influye a la persona representada por el vértice B, entonces eso lo indicamos así. ¿Sí? A influye a B. Entonces dirigimos el grafo de esta manera. A influye a B. Listo. Entonces podemos tener, con simplemente observar un pequeño grafo, toda la información, toda la estructura jerárquica de una organización, ¿no? Miren aquí este grafo. ¿Sí? ¿Quién creen ustedes que es el que influencia, el que influencia y que no es influenciado? Alguien que influencia y que no es influenciado por nadie. Por ejemplo, Débora, ¿no? A ella nadie la influencia. Sí, pero ella influencia a Fred, a Brian y a Linda. ¿Sí? Yvonne tampoco es influenciada por nadie aquí. Ah, no, sí, ella es influenciada por Brian. Miren. ¿Sí? Sí. La única persona que tiene influencia sobre los demás, pero nadie tiene influencia sobre ella, es Débora. ¿Sí? Y Linda no influencia a nadie. Débora no es influenciable, exacto. Linda No, Linda. Por recibe eso, Linda no influencia. Solo los... O sea, que Linda es como un títere, no tiene ¿cierto? opinión propia. O sea, Linda está en la mínima, está en en la base de la pirámide, ¿cierto? Ujú. En ese diagrama. Listo. Entonces miren esta buena estructura allí. Y también tenemos el modelo para los torneos de fútbol, dice allí. Entonces, torneo de todos contra todos. ¿Sí? Un torneo en el que cada equipo se enfrenta exactamente una vez a cada uno de los restantes equipos. Entonces, eso se llama un torneo de todos contra todos. Estos torneos se pueden representar usando grafos dirigidos en los que cada equipo se representa mediante un vértice AB. Y, digamos, la arista AB dirigida se da cuando el equipo A vence al equipo B. Entonces, aquí podemos tener toda la información en este grafo sencillo de quién ganó contra quién en cada uno de los partidos. ¿Sí? Mire que cada vértice está conectado con todos los demás, porque eso implica que ganó o no ganó. Entonces uno podría preguntarse, ¿cuál es el equipo invicto allí? Que ganó todos los partidos contra los que jugó, contra los equipos que jugó. Una pregunta. Listo, entonces como ya se va a cortar la llamada, hagamos una pequeña pausa de 10 minutos y pueden seguir leyendo estos ejemplos, el 7, el 8. Yo supongo que ustedes tienen el libro ahí a la mano ya. Sí, es bueno que lo tengan allí en su computador y en la pausa van leyendo. Listo, entonces ya continuamos. No, en 10 minutos.